Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Jorge Frías, con toda la información para los capitanes de pesca. Ya estamos en las 8 de la noche, 4 minutos, y por supuesto lo vamos a saludar a Jorge Frías, pero antes vamos a ir sobre nuestros pasos hacia atrás y contar lo que analizamos en el comienzo del programa, esto que marcábamos de un nuevo siniestro ocurrido, un incendio de un pesquero en la zona de Puerto Madryn, el buque congelador Urabáin de la empresa Iberconsa. El fuego se desató cuando la nave había, ubicándose, estaba en la zona del sitio 4 del muelle Storni en Puerto Madryn, y una persona fue internada y el resto se encuentra en buen estado. Y nos planteábamos en el comienzo del programa por qué se están sucediendo estos hechos de manera más seguida, lamentablemente en algunos casos en los últimos tiempos con víctimas fatales. Por eso es que lo consultamos a Jorge Frías a tal efecto. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. ¿Qué análisis haces? ¿Por qué pasa esto tan seguido, Jorge? Bueno, me hace pensar, afortunadamente, en principio, lamentar nada más que no es poco, porque es un buque, dicho así, es solo un buque, pero en realidad es una unidad productiva, una unidad de trabajo en la cual navegan en este barco en particular, que tenía aproximadamente 80 metros, con lo cual lleva una tripulación importante, y además de todo lo que en su cadena laboral desarrolla, ¿no es cierto?, en cuanto llega a tierra y demás, en el antes y el después de lo que significa completar la bodega de un buque. Hay mucho trabajo para muchos argentinos en particular, y esto es lo que se lamenta, sin perjuicio de que afortunadamente no hubiese ningún tipo de pérdida de vidas ni accidentes grandes. El análisis simplemente me lleva a pensar y a comparar los accidentes con aquello del fin de la vida útil, aquello que en la vida cotidiana nos pasa cuando compramos un producto común, un electrodoméstico o similar, y ya en el manual nos dicen aproximadamente el tiempo que va a durar y lo aseguran, las compañías lo aseguran por un tiempo determinado, y simplemente se razona que ya cumplió el ciclo que debía cumplir y hay que reemplazarlo. Esto es lo que me lleva a pensar la sucesión de accidentes que están ocurriendo, sin perjuicio de que en este caso en el Urabáin, un barco de aproximadamente 800, 900 toneladas, si mal no recuerdo, construido allá por el año 80, 79, 80, estamos hablando ya de un barco de más de 40 años, esto lo dije en otras audiciones. Es demasiado tiempo para que estos buques ya no sean reemplazados oportunamente. Y en una de las conversaciones, vos mismo creo que me preguntaste si las empresas de origen español, como es en este caso, no sé si dijiste puntualmente si eran mejores o peores que la de capitales argentinos. Sí, lo que sí, yo me iba por ahí decir, la pregunta, sí. Creo que sí, que me lo has preguntado vos. Lo que yo digo es que las empresas españolas agudizan para el cumplimiento de todas las normativas, pero lo hacen con las mismas reglas que impone la Argentina, con lo cual no van a venir a hacer más de lo que se les exige. Entonces, si las empresas locales están navegando con buques construidos en el año 50, como fue el buque que le importa, que recientemente también naufragara frente a las costas de Chubut, no tienen las empresas españolas por qué venir a hacer mejor las cosas, más allá de hacer lo que les convenga para que su unidad productiva siga dándole rentabilidad. Lo cierto que yo creo que todo apunta a esto. El ciclo de vida de una herramienta de trabajo existe, y cuando se lo extiende en demasía, por lo menos más pasible o más probable que le ocurran este tipo de cosas. Aquí falta obviamente la espera del peritaje, las declaraciones correspondientes que le realice la autoridad
Contralor, que es la Prefectura Naval Argentina, que, como dije también en otras oportunidades, estos peritajes no debieran realizarlo la Prefectura, o al menos solamente la Prefectura, porque la Prefectura termina siendo juez y parte, y esto creo que no le hace bien a la seguridad náutica. Redondeando, creo que es esto lo que responde a tu pregunta. Los buques son demasiado viejos ya y hay que pensar en reemplazarlos. Vos ya me diste la respuesta de lo que yo quería preguntarte, porque iba a ir directamente al grano en preguntar si son los dueños, si son las empresas, si es el Estado que no aplica las reglas, los responsables, pero bueno, esto está quedando claro. Pero me quedo en algo que vos decías por allí. Digo, si no se aplican las reglas como corresponde, evidentemente desde el sector, desde el Estado, del sector del Estado que, digamos, lleva adelante el trabajo relacionado con la pesca, no hay mucho interés, porque si hubiera interés en cuidar el trabajo argentino, en cuidar el trabajo de la pesca, en cuidar a los trabajadores, a los buques y demás, habría más controles, y evidentemente si no hay controles hay poco interés o no es tan así. Y a la simple vista de la realidad pareciera que estás en lo cierto, que es un interés soslayado, que mientras tanto los buques vayan y vengan, y si vienen completos mejor, a pocos o a nadie le importa de qué manera lo hacen. Y en cuanto al cumplimiento de las reglas, quiero ser preciso en esto. Las reglas están establecidas, pero como dije, están establecidas en principio por normativas internacionales que ajusta la autoridad de controlador nacional, que en este caso es la Prefectura Naval Argentina, y esta ayornan las normativas internacionales a la flota argentina. Pero siempre tiene la facultad de flexibilizar. Hay algo que yo mencioné ya hace un tiempo, que es el tema de los pendientes, que es una definición que la Prefectura, al hacer las inspecciones a los buques, las enmarca dentro de ese concepto y les da un tiempo a las empresas para que realicen las reparaciones, que esto significa el pendiente para realizar reparaciones que los técnicos de la Prefectura observaron que el buque inspeccionado necesitaba. Ahora bien, la Prefectura no tiene un ejército para realizar inspecciones permanentemente, con lo cual ese buque puede pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses para volver a ser inspeccionado y dar cumplimiento con esa normativa, o pedir un plazo y así sucesivamente. Y cuando se hace la rueda, a veces la rueda se hace demasiado grande, y esto lo único que reincide es en el deterioro permanente del buque. No digo que no se cumplen las normas, lo que sí digo es que las normas las pone el mismo que controla, por eso hablo de juez y parte, y lo que sí resalto es que quizás no sean suficientes, y si partimos del punto que los buques datan de muchos años en un alto porcentaje, significa que ya hay una carencia en cuanto a las exigencias de las normativas. Digo esto y puntualizo. Un taxi para transportar personas tiene un tiempo de vida útil, por eso los taxistas al adquirir sus unidades inmediatamente comienzan a ahorrar para poder reemplazar esa unidad en el momento que se venza la vida útil determinada. En los colectivos pasa lo mismo, en los camiones, en los aviones. No pasan los barcos, y esto es lo curioso. Los barcos no tienen desde la reglamentación un tiempo de vida útil, y a esto nos remitimos a los hechos recientes, ¿no? Hablar de un buque, como el que le importa, un buque construido en el año 49, si no me equivoco, un buque que era de construcción de madera, con algunas modificaciones que fueron realizándose a través de los años, todavía se encontraba navegando. Y esto, más allá de la capacidad náutica que pueda tener el barco, no puede ser permitido, definitivamente. Tiene que haber una autoridad, tiene que estar el Estado para decir qué antigüedad tienen que tener los buques.
y acá es donde está la carencia principal. Y volvemos ahora, a lo mismo, a la falta de control, porque en el caso, por ejemplo, de los colectivos hay un tiempo útil, en los taxis también. Fíjate lo que pasó en Argentina con los trenes, que no quiero compararlo con el sistema de navegación de la Argentina, pero digo, hasta que no ocurrió una desgracia como la de Once, no se empezó a prestar atención en esas cosas que faltaban, en la falta de control, porque si no, por ejemplo, seguramente no hubiera habido un accidente como ocurrió el de Once, y en esto pasa lo mismo, digo, hasta que no haya un control, la gente avanza, y los empresarios o los responsables avanzan. Quizás para poder comparar los hechos y no avergonzarnos, habría que sumar todos los accidentes que hubo en muchos años en la pesca y todas las pérdidas de vidas que hubo en todos esos accidentes y las personas accidentadas, porque también siempre hablamos de muertos, pero también hay muchas personas accidentadas por los mismos motivos. Cuando un barco tiene más de 40 años, es posible y muy probable que todas sus herramientas de trabajo a bordo para realizar las tareas de pesca, que sabemos todos ya que es una tarea de alto riesgo, donde se manejan muchos pesos en distintas situaciones climáticas, en distintos estados de flotabilidad del buque, con carga, sin carga, escorado, aprobado, apopado, es decir, con una carga de esfuerzo muy importante, y lo seguimos haciendo con herramientas de trabajo muy viejas. Entonces digo, no hay que avergonzarse y quizás pensar lo mismo, lo afortunado quizás aquí es que todo no pasa de golpe como lamentablemente pasó en el accidente de Once, ¿no? Pero me parece que pasa por ahí el análisis, pasa por si queremos tener una industria actualizada, una industria que procesa alimento, que esto no es menor, alimento que se exporta al mundo, y le estamos diciendo al mundo que seguimos procesando ese alimento con herramientas viejas. Me parece que eso no ayuda a la industria, a la evolución de la misma, y, insisto, quien es juez y parte no cambia esta normativa. Desde la organización sindical se le hemos planteado en reiteradas oportunidades a la prefectura que había que rever algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad náutica, con las exigencias a bordo, con la preparación de la gente también, la capacitación permanente, y bueno, lamentablemente no logramos alcanzar el objetivo. Seguiremos trabajando en ese sentido, pero lamentablemente es probable que sigamos ante estas tristes noticias de los accidentes, ¿no? No encontramos nosotros la manera de poder revertirlo, más allá de informarlo, de reclamarlo formalmente y de hacerlo público. Y uno, digo, en esta vinculación que vos tenés, por ejemplo, en el recorrido que muchas veces haces por el exterior o tomás contacto desde aquí con representantes sindicales del sector de otros países, la situación, digo, en países, no vamos a decir cualquiera, porque, digamos, comparándolo con países como la Argentina, en el trabajo de la pesca y demás, ¿trabajan también con unidades viejas? ¿Esto es un mal, digamos, de nuestro país solamente, o también se ve en otros lugares? ¿O no? ¿O lo hacen directamente como corresponde? Por la capacidad de captura que tiene la Argentina, sería el único país que lo hace, porque tenemos que mirar globalmente e imaginar que la flota que mayores capturas realiza en el mundo, una de ellas es España, y la mayoría de los barcos que vinieron de afuera en los últimos 30 años, te diría yo, entre ellos el Uruguay, son buques que provienen de Europa, y en su mayoría de España. Al principio en la industria argentina, también te lo he comentado, los buques vinieron de Polonia, de Francia, estamos hablando de la década del 70, pero posterior a la década del 90, los barcos mayormente llegaron a través de la Comunidad Europea, y son buques que llegaron y ya estaban en uso claro, eso te iba a preguntar. En Europa, con lo cual vinieron usados a la Argentina, no vinieron nuevos. El Uruguay no es un buque que haya venido nuevo a la Argentina, si me equivoco podré corregir, pero seguramente no. Y en esa línea todos los buques que explotan el recurso pesquero argentino, incluso con capitales argentinos, empresas radicadas en Mar del Plata, también han adquirido estos buques, con lo cual no cambia eso, porque
España prácticamente se ha quedado sin recurso pesquero, y lo que pesca, lo que tienen, tratan de cuidarlo, y por ello han salido a hacer esta política de pescar por el mundo, con lo cual los buques son similares, pero España sí atiende a las normativas, atiende las normativas de la OMI, atiende las normativas de otro tema que lo hemos hablado con referencia a la formación y capacitación, que es la aplicación del STCW Fish 95, y todo lo que la OMI recomienda para la salubridad, la vida a bordo de los buques, la seguridad náutica, etcétera. Por eso te decía al principio que cada país puede ayornar o no estas normativas. Argentina no lo hace absolutamente. Y entonces, en conclusión, es difícil comparar lo que se pesque en otros países, porque salvo China, que es una de las flotas más grandes del mundo, si no es la más grande, las capturas que hay en el caladero argentino son importantes y no en muchos caladeros las hay. Y en los caladeros que las hay, la están pescando también los españoles, en su mayoría. Con lo cual, me atrevo a decir que las exigencias del caladero argentino son demasiadas para la edad que tienen los buques, para la antigüedad que los buques tienen. Está claro. Bueno, Jorge, interesante la charla porque vamos viendo, más allá de lo que ha ocurrido con este buque allí en la zona de Puerto Madryn, más allá de analizar el accidente en sí, interesante la idea de ir más allá de eso y bueno, encontrarnos con esto que se destaca, que es la antigüedad de los buques que trabajan en el ámbito de nuestro país. Así que gracias como siempre por estos minutos. Solo déjame apuntar algo, porque si no parece como muy utópico y como que uno fuera el solucionador de todo, y esto no es así. Tenemos la cordura y la racionalidad necesaria para entender que estas cosas hay que cambiarlas, que los buques hay que modernizarlos, pero que de ninguna manera se podrá hacer de un día para el otro. Por eso siempre instamos a que se proyecte, que se aplique una política de Estado y se determine de aquí en adelante un tiempo más, emplazando a los empresarios para que comiencen a construir buques, y si es posible en los astilleros argentinos mejor. Esto lo digo porque también hemos hablado de aquel buque que se está construyendo en el astillero Armón en España para una empresa argentina. Y entonces no pensar que uno está manifestando la solución mágica, no. Lo que nosotros tratamos de que se imponga, tratamos de que impere, es una política de Estado, y las políticas de Estado se desarrollan a largo plazo y no de un día para el otro. Finalmente, lo único que te pido es que me permitas saludar a todos los maestros en su día. Muy bien. A todos los educadores, en el orden que lo fueran, no solo en el orden escolar. Creo que los ciudadanos tienen maestros en distintos órdenes de la vida: los padres, los amigos, los asesores, los maestros, los periodistas. Esos son todos educadores, son todos maestros, y es mi más respetuoso saludo para todos ellos. Yo digo en lo que tiene que ver con nosotros, y te hago la pregunta para que pienses, por ahí ya lo tenés, pero pensando en quién fue tu maestro en la pesca, yo digo que son esos maestros que vos no aprendés ni de un apunte ni de un libro, sino que para eso están aquellos que te forman en las escuelas, ¿no? En la primaria y demás, en la escuela secundaria, pero después uno tiene un maestro de cada profesión. ¿Y el maestro de Jorge Frías en la pesca quién fue? El maestro Jorge Frías, con mucho orgullo lo digo, fue el mejor contramaestre que yo haya conocido en 20 años, que es ni más ni menos que un tío mío, Daniel Frías, un hombre que ya se retiró de la pesca, un Maradona en el agua. Ese fue mi maestro en los buques. Y en la vida tuve otro maestro que ya está en el cielo y que me acompaña siempre, pero siempre estoy acercándome a algún maestro, porque en la vida se aprende todos los días. Un abrazo, Jorge. Gracias por los minutos. Gracias.